presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí se vale preguntar mucho porque, por ejemplo, si ya llevaron hace mucho tiempo Pharma y realmente como que no lo entendieron mucho, pues se van a dar cuenta ahorita porque vamos a ver puros medicamentos. Entonces vamos a hablar de esto, farmacocinética y farmacodinámica. Es decir, lo que el cuerpo le hace a los medicamentos y el otro sería lo que los medicamentos le hacen al cuerpo. Que esa es como la definición más sencilla de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Y que tiene que ver cómo se reparte, cómo se libera, cuánto tiempo dura en el cuerpo, cómo se elimina, esas cositas. Y esta clase que vamos a ver el día de hoy es con respecto a esto. ¿De acuerdo? Pues, muy bien. ¿O no? Okay. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a los fármacos. Es decir, yo un fármaco que viene, por ejemplo, un inductor que viene, que su administración es intravenosa, que es intravenosa, a dónde pasa, cómo se reparte en la distribución, cómo se metaboliza, cómo yo, ¿cómo se llama? Lo tengo que cambiar para poderlo aprovechar y finalmente cómo me deshago de él. Pero finalmente estos son los cuatro grandes rubros de la farmacocinética. Es decir, porque finalmente la evolución de las concentraciones, las cantidades de los fármacos, sus metabolismos en el organismo son lo que nos van a permitir como entender sus interacciones y sobre todo si hay, por ejemplo, esto me explica mucho porque en algunos pacientes no se pueden utilizar todos los fármacos. Pues tiene que ver por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es la absorción? Entonces, si habíamos dicho que es lo que el medicamento le hace al cuerpo, lo que el cuerpo le hace a los medicamentos, primero lo tengo que recibir, ¿cierto? Es decir, traslado desde el sitio de administración hasta el compartimento central. ¿Qué quiere decir esto de sitio de administración? Recordemos que yo tengo muchos sitios de administración para los medicamentos y esto depende de las características del medicamento. Es decir, si ustedes recuerdan, yo tengo vías que son intravenosas. Yo tengo, por ejemplo, vías intratecales, es decir, en el líquido cefalorraquídeo directamente, o tengo, por ejemplo, intramusculares, subcutáneas, rectales. Me faltan, y obviamente la vía oral. Entonces, la absorción tiene que ver con esto, cómo yo ingreso el medicamento al cuerpo y cómo se va repartiendo hasta llegar al compartimento central. Y el compartimento central, finalmente, para no meternos en tantas broncas, quiero que entiendan, es donde yo voy a tener la acción del medicamento. La biodisponibilidad, cantidad y velocidad para que el fármaco esté disponible en el sitio de acción. Entonces, finalmente, esta biodisponibilidad tiene que ver también mucho con el sitio de administración, porque obviamente no es lo mismo que yo reparta a lo mejor un medicamento directamente en la zona intratecal y llegue directamente con las neuronas, a que yo lo haga a nivel, por ejemplo, enteral u oral, por ejemplo, y que tenga que pasar, absorberse y tener por ahí una vía que el hígado intervenga ahí y yo realmente ya obtenga finalmente, ¿cómo se llama? La variación necesaria para que esté disponible en el sitio de acción. Porque finalmente yo lo meto a la vena, pero eso que yo meto a la vena es algo diferente de lo que llega probablemente, por ejemplo, a las neuronas
o por decirlo, ¿qué les gusta? A los receptores específicos, por ejemplo, en el músculo o en algunos otros lugares. Entonces, todo esto, como yo le estaba diciendo, depende de la vía de administración. Hay vías de administración más rápidas que otras porque tiene que ver con esto, por cómo yo lo llevo hasta el compartimento central y cuánto está disponible en el sitio de acción. Por ejemplo, una vía que es enteral es mucho más lenta que una vía intravenosa. Por ejemplo, una vía intramuscular también es más lenta que una intravenosa. Y de hecho, por ejemplo, yo utilizo ketamina y la ketamina tiene chance de ser administrada, por ejemplo, intramuscular. Entonces, si yo la administro intramuscular, necesito aumentar la dosis de inducción para que yo tenga un efecto parecido al que yo tengo intravenoso. Porque, por ejemplo, la ketamina, que es un agonista, que es un antagonista de los receptores NMDA, recuérdense que son los principales receptores excitatorios del cuerpo. Esto yo lo lograría mucho más rápido si lo administro intravenoso que intramuscular. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento yo decidiría esta vía de administración? Imagínense un niño que yo tengo que sedar y que no está canalizado. Entonces, se dan estos casos, sí. Por ejemplo, a lo mejor yo necesito canalizarlo y no tengo chance de hacer una inducción inhalada con mi máquina de anestesia. Porque a lo mejor no tengo máquina de anestesia y no tengo vaporizadores para dar mis halogenados. Pero sí tengo chance de aplicarlo esto y obtener un resultado. Entonces, la absorción depende, obviamente, de la vía de administración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es lo que estábamos platicando. Fíjense, una vía oral. Entonces, es seguro, conveniente y económico. La absorción es limitada y la solubilidad y regularidad de la absorción depende, obviamente, del tipo de fármaco. Por ejemplo, también, con respecto a los inductores, yo utilizo benzodiazepina, sobre todo midazolam, que es una benzodiazepina de acción corta y que es un gabaminérgico, es un agonista de los receptores GABA, que son inhibidores, y que yo puedo dar, por ejemplo, a este niño que a lo mejor yo decidí ponerle ketamina y no tengo ketamina, puedo darle de forma oral el midazolam para tener esto. Pero, por ejemplo, una sedación IV con midazolam son por ahí de 200 microgramos por kilo. Pero si yo lo quiero dar por vía oral, tengo que aumentar la dosis y la dosis sube hasta 500 microgramos por kilo de peso. Entonces, obviamente, por esto, la absorción es limitada. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, absorberse, ir a las venas, llegar en el hígado, hacer interacciones para poder tener el metabolito activo para poder hacer efecto donde es necesario. Entonces, obviamente es seguro y conveniente si el paciente obviamente está despierto y obviamente coopera. Son las ventajas y desventajas de la vía oral, ¿no? La subcutánea. Bueno, en instalaciones lentas. Puede causar necrosis o dolor por sustancias irritantes, obviamente no grandes volúmenes. Por ejemplo, de los medicamentos que yo utilizo subcutáneos, a mí en algunos pacientes me gusta utilizar buprenorfina, que es un opioide, ahí más o menos potente, y que yo, para mis pacientes en el dolor agudo posoperatorio, lo que hago es administrar subcutáneo la buprenorfina. ¿Y cuánto aplico más o menos? Es por ahí de 2 microgramos por kilo de peso. Entonces, por ahí un paciente de 70 kilos, de 75 kilos, redondeémoslo, pues yo le voy a poner por ahí buprenorfina. Entonces, yo sé que cuando le pongo el medicamento subcutáneo,
tiene una instalación, perdón por instalación, pero no, es por una instalación lenta. Es decir, yo le aplico la buprenorfina a mi paciente y yo sé que al menos va a tardar 20 minutos en empezar a tener efecto. ¿Por qué? Porque la instalación es lenta y la explicación es muy sencilla. Ahorita van a entender más también tiene que ver con los compartimentos. No está tan irrigado la zona subcutánea como la muscular. Obviamente tiene muchísimo menos vasos y eso hace que poco a poco se vaya repartiendo, se vaya absorbiendo, que es finalmente ¿cómo se llama? La absorción. Por ejemplo, ¿qué puede causar necrosis o dolor? Dependiendo obviamente del paciente, obviamente de la zona, obviamente de la irrigación. Por ahí decían que es peligroso poner productos con adrenalina en los cartílagos porque pudieras causar de cierta forma necrosis o en las zonas cercanas. Pero, por ejemplo, yo utilizo mucho adrenalina subcutánea, por ejemplo, en los casos donde tengo reacciones anafilactoides o si yo no tengo, por ejemplo, un paciente que está haciendo una reacción alérgica y no tengo una vía intravenosa, yo sin ningún problema le puedo poner media ámpula de adrenalina subcutánea en una zona, por ejemplo, en el brazo o en el hombro, etcétera, etcétera. Y yo, porque es una zona con una irrigación normal, pues no voy a tener ningún problema. Si yo se lo pongo en la oreja, esa ámpula de adrenalina puede causar necrosis. Entonces, finalmente es algo que suena muy lógico, pero que en algunos casos no es tan lógico para algunas personas y se pueden llegar a casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay variaciones en la administración de anestésicos locales, como la lidocaína, que vienen o que combinan con adrenalina y que, por ejemplo, estas combinaciones con adrenalina y con lidocaína, que viene así la presentación tal cual. Permítanme un segundo, por favor. Me está hablando el director del hospital. Dígame, doctor, buenas noches. Salieron tres pacientes. De los 4 que tenía, 3 pacientes. Sí, doctor. Programados. De los que conseguí el expediente. Sí. En eso estamos. Solamente faltó uno, que es un paciente que no encontraron en el archivo, pero le dijimos exactamente eso, que se van a manejar mañana como urgencias. Sí, doctor, igualmente. Nos vemos mañana. Hasta luego. Perdón, pero ahí tenemos unos detallitos en el hospital. Entonces, por eso no se debe administrar grandes volúmenes, porque puede causar algunos problemas. Y la ventaja, por ejemplo, de utilizar lidocaína con adrenalina, cuando yo estoy infiltrando una zona, por ejemplo, un dedo, por ejemplo, yo voy a suturar una cabeza, yo sin ningún problema le puedo poner esta versión, porque obviamente el cuero cabelludo tiene muchísima irrigación, es muy poco probable que vaya a tener alguna de estas lesiones por necrosis o dolor por sustancias irritantes. Intramuscular. Obviamente también necesito controlar el volumen que voy a meter. O sea, yo no le puedo meter volúmenes altos. ¿Por qué? Porque muy probablemente voy a atentar contra la integridad del músculo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esa propiedad de administración? Porque es muy fácil encontrar una vía intramuscular. O sea, el que yo pueda en la pierna poner una inyección es muy sencillo, obviamente en el glúteo mayor, obviamente en el deltoides, es muy fácil encontrarlos y obviamente también lo importante es que no poner un volumen alto. ¿Por qué? Porque puedes condicionar también problemas. Lentos en preparados de depósito. Por eso, por ejemplo, hay algunos esteroides de depósito que se ponen intramusculares porque a mí me ayuda mucho que se repartan poquito a poco, es decir, que se absorban de forma lenta. Entonces, esto también va a depender, obviamente, del tipo de fármaco. ¿Qué otras vías de absorción tengo? IB.
¿sí? No se absorbe, porque obviamente está directamente en la circulación. Yo puedo utilizar volúmenes muchísimo más grandes, mezclas mucho más complejas, y dicen que no mezclado no es adecuado en mezclas oleosas. Obviamente depende del medicamento y no todos los medicamentos son así. Adriana tiene una pregunta. Doctor, ¿por qué al inyectar IM en la nalga se puede formar con nódulos? ¿Es por una mala técnica? Sí, generalmente sí. Yo lo que hago es, la técnica es como muy sencilla y obviamente depende, si yo lo dejo en la fascia, no va a tener la misma absorción. Yo lo que necesito sea en el músculo, intramuscular. Entonces, depende de la técnica. Y si se dan cuenta, por ejemplo, yo necesito introducir prácticamente toda la aguja en el músculo para asegurarme que no estoy ahí. Estos nódulos se forman por eso, porque a lo mejor lo estoy dejando entre la fascia y el músculo y obviamente no se absorbe y se puede enquistar y puede hacer eso, un nódulo, ¿no? Y es más que un nódulo, es un quiste. Entonces es por mala técnica, no es porque no haya una absorción adecuada, sino porque la persona que lo aplicó, pues obviamente no hizo una técnica adecuada. No sé si esto lo vieron en su laboratorio de farmacología, que yo espero que sí lo hayan visto. Yo espero que también se hayan inyectado y que ya puedan hacer esto. La técnica es muy sencilla, pero yo lo que necesito es que ustedes la razonen para que no les pueda, ¿cómo decirlo? Pasar en algún momento. Oh, no, ¿cómo que no? Bueno, entonces también yo creo que no habría... Permítanme un segundo, por favor. Ah, no, ya, me colgó. ¿Y esos nódulos se pueden quitar? Sí, se reabsorben eventualmente, pero obviamente depende de... Si ustedes recuerdan esto que estaba aquí en la diapositiva, los volúmenes son moderados. Imagínense que yo dejo, por ejemplo, que les ponen ceftriaxona en la nalga, ¿no? Y que la persona la diluyó en más de 10 mililitros, en una jeringa de 20 mililitros. Y que a lo mejor tuvo una mala técnica y la dejó entre la fascia y el músculo. Pues obviamente pues esa bola va a tardar muchísimo más en absorberse. Y sí se pueden quitar generalmente pues no sé si con masajes, ultrasonido y con fomentos de agua caliente para que se pueda repartir, con movimiento, depende también mucho del paciente. Entonces, finalmente, la vía que más utilizamos nosotros en anestesiología es IV. Sobre todo porque puedes manejar volúmenes muchísimo más grandes que cualquiera de las otras zonas por obvias razones. Y obviamente puede hacer mezclas complejas. Esto es importante, por ejemplo, hay algunos medicamentos que son muy irritantes y que pueden hacer, ¿cómo decir? ¿Cuál es el término en el cual que puede hacer por ejemplo, una flebititis, es decir, una inflamación del vaso por el tipo de sustancia que estoy aplicando. Por ejemplo, el cloruro de potasio no se puede administrar, por ejemplo, en una canalización intravenosa en la mano. ¿Por qué? Porque es muy irritable y puede causar flebititis. En estos pacientes donde yo utilizo este tipo de medicamentos, generalmente son en catéteres venosos centrales, es decir, directamente ahí a la subclavia. Me llego aquí con una pregunta. Hay unos micros abiertos, es cierto. No sé si vayan a comentar algo. Gracias, doctora Navarro. Muy bien. Entonces, por ejemplo, las aminas vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, todas estas también no se recomiendan su uso en que no sea una vía central. ¿Por qué? Por ejemplo, porque puede causar vasoconstricción severa y puede causar muchísimos problemas. Entonces, dependiendo del tipo de medicamento, yo voy a poder modificar esto. Entonces,
Entonces, obviamente, si no conozco medicamentos, pues voy a sufrir un ratito. Sublingual. Adecuado si se quiere evitar el metabolismo rápido de intestino y hepático. Es decir, la vía sublingual es una vía que no tiene paso por la absorción y ¿cómo se llama? El metabolismo hepático. Es decir, va directamente al torrente sanguíneo y puede llegar muy rápido al sitio de acción. Entonces, si yo me quiero evitar el metabolismo hepático e intestinal, lo aplico sublingual. Por ejemplo, algunos vasodilatadores se utilizaban también, algunos ya no se usan, pero por ejemplo, el captopril tenía una indicación sublingual. Durante muchos años se hizo así, pero ya no está como tan recomendado. Pero finalmente, yo lo único que logro con el mecanismo sublingual, la vía de absorción sublingual, es eso, evitarme estos pasos y que llegue más rápido el medicamento. Intratecal, que yo ponga directamente en el líquido cefalorraquídeo el medicamento. Y esto sí lo hago de forma muy común. Y lo hago sobre todo con anestésicos locales y con opioides. Pueden utilizarse muchísimos otros medicamentos también intratecal. Por ejemplo, hoy en día está en boga también poner agonistas alfa 2, por ahí clonidina, por ahí medicamentos que van a darme analgesia y me van a dar, van a como coadyuvar a lo que yo necesito, sobre todo en la anestesia regional. La vía intratecal también es muy usada para administrar, por ejemplo, algunas quimioterapias directamente, y obviamente pues no tienen este paso, van directamente al sistema nervioso central. Arterial es muy poco común, no se utilizan tanto porque obviamente yo tengo que darle toda la vuelta al cuerpo para poder llegar una vez más al hígado. Entonces también esto puede ayudarme si yo quiero evitarme este paso. Pulmonar lo hago muy común con mis fármacos inhalados que yo administro con mi máquina de anestesia y que puedo lograr esto. Por ejemplo, ¿qué otro fármaco también pulmonar? Algunos broncodilatadores, por ejemplo, salbutamol, que aplico directamente en el pulmón. Hay muchos y finalmente trato de evitarme esta vía. Hay hasta protocolos de reanimación también, donde si no tengo vía yo puedo poner hasta adrenalina en el pulmón, porque si recuerdan, no hay lugar donde tenga yo más capilares en el cuerpo que es el pulmón. Acuérdense que hay una proporción de 10 capilares por alveolo. Entonces, si yo tengo por ahí 500 millones de alveolos, tengo 10 veces más capilares. Entonces, por eso. Y obviamente tópica. Por ejemplo, tópica, nosotros en anestesia manejamos muy poquitas soluciones tópicas, generalmente anestésicos locales. Y es más como, por ejemplo, que yo voy a hacer una punción o que yo voy a poner una canalización difícil o que voy a hacer voy a poner una línea arterial o tomar una gasometría. Puedo utilizar lidocaína tópica. Y la desventaja de esto es que es una vía muy, muy, muy lenta de absorción. Entonces yo pongo en una mano lidocaína y me tengo que esperar de unos 10 a 20 minutos para que más o menos empiece a hacer efecto. Entonces, si se dan cuenta, la absorción tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con la vascularidad del lugar. De eso va a depender la absorción. Y obviamente, esto, si ustedes dan cuenta, hay como dos vías principales. Las que tienen metabolismo hepático directo en el momento de la absorción y las que no tienen metabolismo hepático en el momento de la absorción. Entonces, por ahí es esto de la absorción. Okay, next. La distribución. Ok, ya metimos el medicamento, sea el lugar que sea. ¿Sí?
Hay una fase de distribución que es trasladar a todos los tejidos y compartimentos que pueda atravesar. Es decir, ¿cuáles son los compartimentos principales? Y tiene que ver también con dónde se queda el medicamento y qué sucede, ¿no? Entonces, obviamente, yo donde principalmente necesito que esté el medicamento es en el sistema nervioso central, por obvias razones. ¿Dónde más puedo repartir medicamento? En el músculo, porque también es un lugar muy vascularizado. Y finalmente, la grasa. La grasa, aunque tiene una vascularidad menor, también es sitio de depósito de muchos de mis medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos como el tiopental, como el tiopental que es los barbitúricos, tienden a acumularse muchísimo en grasa. Entonces, un paciente que yo hice una inducción o que estoy haciendo un mantenimiento tiopental es un paciente que muy probablemente le va a costar mucho, mucho trabajo despertarse porque el metabolismo se va a retrasar. Es decir, yo tengo que moverlo de compartimentos para poderlo aprovechar. Bien, aquí está tiritando, está para, disculpa. Doctor, ¿qué tan recomendada es la vía sublingual con respecto a las ya no se recomienda tanto. Ya, de hecho, todos los protocolos de manejo de hipertensión son IV. Entonces ya no se recomienda, sobre todo en estos casos graves, ya no, porque es peligroso. Por eso mismo, porque no hay una absorción, es una absorción demasiado rápida y puede complicarlo muchísimo. Por eso que estamos viendo de las vías hepáticas, etc. Entonces, estos compartimentos que tenemos unas imágenes después, tiene que ver también con el volumen de distribución. Es decir, la concentración del fármaco en un líquido, por la osmosangre, para alcanzar una concentración plasmática. Es decir, yo necesito tener una cantidad suficiente de medicamento para que este sea efectivo. ¿Por qué? Porque si yo subdosifico a un paciente, no voy a tener un volumen de distribución adecuado, no voy a tener el medicamento donde yo lo necesito en el momento que yo lo necesito. O al revés, yo puedo aumentar el volumen de distribución y complicar lo que este paciente va a sobrellevar con respecto al medicamento. Obviamente depende del tipo de paciente, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente obeso con estos medicamentos que se acumulan en grasa, la cantidad de medicamento que le estoy poniendo y obviamente el tipo de medicamento, ¿no? Entonces, otra cosa también es bien importante, es la albúmina. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hay algo que se llama fracción libre o fracción ionizada del medicamento. Es decir, yo absorbo el medicamento por cualquier vía, lo empiezo a distribuir, pero la distribución tiene que ver con la cantidad de medicamento que está libre. Es decir, si ustedes recuerdan más o menos cómo funciona la hormona tiroidea, la hormona tiroidea tiene un enlace a proteínas de más del 98%. Es decir, cuando yo produzco la hormona tiroidea y la saco a la circulación, inmediatamente la albúmina y sobre todo la thyroid binding globulin, la globulina de unión a hormonas tiroideas, se queda con esta y se vuelve un reservorio de hormona tiroidea. Es decir, el 1% que está circulando, que no está unido a proteínas, es el medicamento que va a tener efecto. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente desnutrido, hepatópata, renal, como le quieran decir, que tiene una disminución de la proteína plasmática, pues va a necesitar muchísimos menos medicamento. ¿Por qué? Porque esa fracción libre va a aumentar porque no hay tanta albúmina para el cual se adhiera. Y es algo también como bien importante. Estamos aquí. Y ahora, finalmente, el metabolismo.
Es decir, cómo el cuerpo va a cambiarlo bioquímicamente para que este se pueda eliminar. Entonces, yo tengo muchas vías de metabolismo. Hay vías que por pH y temperatura pueden eliminar un medicamento. O tengo vías, por ejemplo, que están mediadas por el citocromo P450 o que tienen un componente más renal. Entonces, dependiendo de cada medicamento, va a depender su metabolismo. Y eso es bien, bien importante porque obviamente yo no voy a manejar tanto un medicamento que tiene una vía de eliminación o de metabolismo hepático puro si el paciente es hepatópata. Yo tengo que hacer ajustes en el tipo de medicamento para que este paciente no vaya a tener una reacción adversa. Y es bien, bien, bien importante. Entonces, estos cambios bioquímicos se dividen en dos fases principales. La inactivación, es decir, se oxida, se reduce a hidrólisis o descarboxilación para formar un metabolito, ¿no? Por ejemplo, el metabolito de la ketamina es norketamina, pero es porque ya pasó estos procesos de inactivación. Y la fase de conjugación es cuando se asocian a un sustrato endógeno, ¿no? Un ácido glucurónico, ácido acético, ácido sulfúrico, y se inactivan por asociación. Entonces se conjugan entre los dos, se eliminan y se pueden ya desechar, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los órganos con capacidad significativa para metabolizar fármacos? Tracto gastrointestinal, riñones, pulmones, hígado. Y el plasma mismo también puede lograr esto. Entonces, obviamente, dependiendo del medicamento, yo voy a tener interacción con alguno de estos sistemas para poder eventualmente deshacerme del medicamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es los factores modificantes? Edad, sexo, embarazo, genética. Por ejemplo, un paciente recién nacido es un paciente que es inmaduro con respecto a todos los procesos hepáticos y renales, ¿no? Donde, por ejemplo, un niño tiene una maduración hepática después de los 3 años, ¿no? Hasta después, algunos textos consideran que hasta después de los 5 años, un niño ya trabaja al 100% su hígado. Entonces, yo en estos pacientes, por ejemplo, el neonato o el prematuro, el lactante, son pacientes que tengo que hacer ajustes en el medicamento. ¿Por qué? Porque obviamente todo este sistema enzimático para el metabolismo pues va a estar incompleto y es como bien importante. El sexo también, la variación es menor, pero obviamente tiene que ver con los cambios fisiológicos de los dos sexos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tienen mayor volumen de distribución o, por ejemplo, menor volumen de distribución. Por ejemplo, en el embarazo es un gran ejemplo. Yo hago una especie de anemia, porque no es que pierda eritrocitos, sino gana muchísimo plasma y obviamente hay una especie de desfase. Y obviamente la genética. Hay personas en las cuales todos estos conjuntos enzimáticos no se expresan de forma normal y pueden acarrear muchísimos problemas. Y obviamente este apartado de genética es muy importante cuando se da, pero es muy raro que se dé. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo también esto, ¿no? O sea, no es lo mismo un paciente hepatópata. ¿Qué tipo de paciente hepatópata, no? Es un Child-Pugh A, es un Child-Pugh B, es un Child-Pugh C, que tiene elevaciones, que tiene a lo mejor no tiene forma por la misma hepatopatía de formar estos conjuntos enzimáticos y que obviamente si ustedes recuerdan que tiene que ver con el el sistema gastrointestinal, pero también con el renal, si se dan cuenta yo puedo hacer como variaciones entre los 3 puntos. Entonces, un paciente hepatópata, yo tengo que cuidar muchísimo qué tipo de medicamento, cuánto medicamento y en qué momento se lo aplico, porque obviamente yo puedo tener muchos problemas con estos pacientes porque
casi todos los medicamentos, principalmente el metabolismo es hepático. En muy grande, y ya lo vamos a ver poco a poco, que por ejemplo hay algunos medicamentos que el 60% de su eliminación es en bilis, y el otro 40 o 20% acaba siendo el riñón. Entonces es bien importante conocer a los pacientes. Y obviamente cuando la regamos, ¿no? Si yo pongo medicamentos que compiten por el mismo sitio, pues yo probablemente no tenga el mismo efecto. Y esto es bien importante. Y por eso hacemos tanto hincapié en la farmacología, porque si yo no conozco el medicamento y estoy aplicando varios medicamentos al mismo tiempo, pues puedo meterme en broncas de este tamaño, ¿no? O, por ejemplo, potenciar enzimas que afectan el metabolismo de algunos de tus medicamentos. Y tiene que ver con cuánto medicamento utilizas y cuánto, y sobre todo en las condiciones generales. Pero finalmente, si la riego yo al no saber poner los medicamentos, si el paciente tiene un compromiso de hepatopatía o si finalmente por su edad, por su sexo, por cualquier otra razón, puede tener factores modificantes con respecto al metabolismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Que es un proceso también complejísimo, si ustedes recuerdan su fisiología renal, las nefronas tienen chance de hacer muchas cosas, pero sobre todo esto, la filtración de medicamentos no unidos a plasma. Y si ustedes recordaban, lo que acabo de decir es que los medicamentos que no están unidos a plasma son los medicamentos que tienen efecto, los no ionizados, los medicamentos libres. Y estos libres van a ser muy fácil filtración. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, la filtración es un proceso tanto mecánico como eléctrico que no permite el paso de macromoléculas. Entonces, yo no filtro proteínas, no de una forma normal. Si filtrara yo proteínas, sí pasa, pero son muy pocas y hay chance de hacer aquí reabsorción que consume mucha energía, pero es realmente mínimo y generalmente no se da. Entonces, por eso es muy fácil filtrar medicamentos no unidos a plasma, por estos procesos de filtración a nivel del corpúsculo renal. ¿No? Reabsorción a circulación sistémica, es decir, yo puedo reabsorber algunos medicamentos y estarlos circulando. Por ejemplo, la morfina es uno de ellos. Y al final, yo puedo meter a la misma par, no solamente por la filtración, sino por la secreción aquí, por la gran vascularidad de las nefronas, que yo me deshaga de ellos, es decir, que los excrete. Finalmente, yo me deshago de los medicamentos hasta que se excretan en la orina, hasta que llegan ya no al túbulo renal, sino ¿cómo se llama? A la vejiga, para que yo los pueda realmente excretar. Entonces, estos procesos que son también súper complejos, que ya saben perfectamente todos porque todo les fue súper bien en fisiología, son medicamentos, son procesos que realiza la nefrona por las características normales. Recuerden que yo estoy filtrando por ahí de 1. Es decir, yo más o menos filtro 125 mililitros por minuto. Y de esos 125 mililitros por minuto, 1% se convierte en excreción de orina, por muchísimos procesos que tienen que ver con características fisiológicas de el riñón. Muy bien. Y el aclaramiento. Es decir, yo lo que estoy haciendo es administrar un medicamento, absorberlo, distribuirlo y eventualmente eliminarlo. Es decir, qué tan rápido se aclara un medicamento depende obviamente de su metabolismo. Si yo puedo lograr que este metabolismo rápidamente pueda tener metabolitos excretables, yo me voy a eliminarlo más rápido. Entonces, el aclaramiento depende de las características farmacológicas del medicamento.
Pero lo que quiero que entiendan es que el aclaramiento es el tiempo que tarda un medicamento en ser administrado y en el que yo lo puedo eliminar, ¿no? Y la excreción, obviamente, puede ser, como ya les expliqué, biliar y fecal, o puede ser por otras vías. Es decir, que estos transportados de hepatocitos secretan fármacos y metabolitos en la bilis y después se depositan en el tracto gastrointestinal para que salgan tanto en la bilis como en las heces. Y finalmente puedan salir del cuerpo y excretarse. ¿Cuáles otras vías? Sudor, saliva, lágrimas, leche materna, todo lo que yo pueda sacar del cuerpo, hay chance de que algún medicamento pueda ser eliminado o excretado, mejor dicho, por estas vías. Entonces, ¿de qué depende que sea cada uno de ellos? Va a depender del medicamento. Pero yo lo que entiendo es que entiendan ustedes la vía de excreción. Entonces, si yo tengo compromiso hepático o gastrointestinal de un paciente que a lo mejor no tiene algún problema, yo es mucho más fácil que ese medicamento se acumule, no se excrete y pueda causar problemas después. Entonces, por eso es bien, bien, bien importante la farma. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos son los modelos comportamentales. Y finalmente, son modelos teóricos en los cuales yo predigo más o menos cuáles son las relaciones en concentración con efecto a partir de una información que tengo realmente muy limitada, porque tendría yo que tener como sensores tanto en la grasa como en el músculo, como el sistema nervioso central, para realmente saber que están ahí. Pero finalmente es la división del organismo en compartimentos que representan espacios teóricos. Y ya vimos cuáles son los principales. Acuérdense que el volumen de distribución, que es la cantidad de medicamento que tengo circulando, que acabo de administrar, que es un volumen aparente en una dosis y se debe disolver para alcanzar una concentración plasmática. ¿Cómo yo me deshago de esto? El aclaramiento y el tiempo de eliminación. Es decir, para que esta concentración plasmática disminuya en un 50% durante la fase de eliminación. Y aquí viene algo complejísimo que no me voy a meter en él, pero tiene que ver con todo esto de muchos tiempos farmacológicos, vidas medias alfa, beta, gamma, en qué momento las utilizo y para qué, tienen que ver con esto. Cómo yo estoy manejando, por ejemplo, dosis efectivas. ¿Cuánta es la dosis efectiva para un medicamento dependiendo de ciertas estrategias y modelos? ¿No? El primer modelo comportamental, que es así, monocomportamentales. En este, solamente tiene esta característica, es una distribución instantánea. El fármaco se distribuye como si fuera un solo recipiente. Cuanto más se distribuye, menor concentración plasmática. Tiempo de eliminación, obviamente, es prolongado. Porque ya vieron que es realmente tiene que ver más con, les digo, con el tipo de medicamento. Y ya lo vamos a ver poquito a poco. Yo nada más quiero que entiendan ahorita que el monocompartamental es cuando se distribuye como un solo recipiente. Cuando veamos cada uno de los medicamentos, yo les voy a decir en qué tipo de compartimento podemos clasificarlo. Bicompartimental. Aquí hay dos. Tiene dos compartimentos, de primer orden y de segundo orden. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una distribución rápida en órganos muy profundidos. Hígado, pulmón, riñón y obviamente cerebro, ¿sí? Y que yo puedo realmente absorber rápidamente. Pero después lo voy a dejar en órganos menos irrigados y tienen una distribución más lenta, como ya habíamos dicho, ¿no? Músculo, piel, tejido adiposo y hueso. Es decir, muy profundidos y menos profundidos. Es como se representa este modelo bicompartimental de algunos medicamentos. Y obviamente para hacer esto, yo tengo que llegar de uno a otro y eventualmente eliminarlo. Y finalmente, este modelo tricompartimental, donde yo rápidamente distribuyo, ¿sí? Y de hecho puedo llegar hasta territorios superirrigados. Después tengo esto, el periférico rápido, el central y el periférico lento. El central sería
estos órganos que también son súper irrigados, corazón, cerebro, hígado, pulmones. Y el aclaramiento pasa de central a otros compartimentos. Porque en el periférico lento, este medicamento se sigue acumulando, por decirlo así. En estos tejidos pobremente perfundidos, como la piel y la grasa, tiene una difusión lenta desde el central. ¿Con qué fármacos tiene que ver esto? Con fármacos muy liposolubles. Los barbitúricos que estaba yo hablando hace rato son fármacos muy liposolubles y que obviamente van a tener mucho más chance de meterse a los adipocitos y acumularse ahí. Entonces, 3 compartimentos: monocomportamental, bicomportamental y tricomportamental. Pero tiene que ver con cómo se comportan estos medicamentos para que yo hable específicamente de alguno de ellos. ¿De acuerdo? Volumen del estado de equilibrio estacionario. Y esto tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con esto, con la evolución temporal. Cómo yo administro, ¿sí? Cómo distribuyo rápidamente, pero también cómo estoy llevándolo de un lado a otro. Fíjense, estos modelos comportamentales tienen que ver con cuánto tiempo se queda el medicamento ahí, cómo lo hace. Entonces, la administración de comportamiento central de distribución rápida hacia tejidos pobres y irrigados. O 2, fase de distribución lenta. Pasa el fármaco desde uno rápido hacia uno lento y hay retorno entre ellos. Es decir, el medicamento se queda ahí por las características de este mismo y se está distribuyendo a todos lados, ¿no? Del B1, del B3, del B1 al B2 y así hasta que yo pueda pasarlo, metabolizarlo y eliminarlo. Entonces, no todos los medicamentos se eliminan de la misma forma por esta razón. Y finalmente, la fase de eliminación, yo retorno de B2 a B3 y de B3 a B1 y obviamente aquí ya puedo filtrarlo, secretarlo y excretarlo, ¿no? O si es, por ejemplo, por bilis o es por heces, obviamente, dependiendo de qué tanto tiempo pueda yo movilizarlo de un lado a otro. Pero una vez más, depende del tipo de medicamento. Esto y esta relación con estos tiempos tiene que ver con esto, es decir, yo llego a B1 y ¿qué va a pasar? Dependiendo del medicamento, como yo lo voy repartiendo a B2 y como de B2 puede pasar de B1 a B3 y como yo eventualmente tengo que llegar aquí. Y esto tiene que ver sobre todo los modelos comportamentales, para no hacerlos más bolas. Es como yo tardo en repartirlo entre estos 3 espacios. ¿Por qué? Porque estos 3 espacios realmente van a determinar qué tanto tiempo va a estar el medicamento en el cuerpo teniendo una acción. Doc, entonces, ¿qué tanto se modifican las dosis de hipnóticos, relajantes musculares o analgésicos en pacientes con enfermedad renal crónica? Depende del tipo de medicamento. Por ejemplo, yo tengo un relajante neuromuscular que es cisatracurio y el cisatracurio tiene un metabolismo que es la vía de Hoffman. Y la vía de Hoffman no requiere la interacción con el citocomo P450 o la filtración y el aclaramiento renal. Lo que hace la vía de Hoffman es que por pH y temperatura ese metabolito va a poder ser eliminado. Es decir, yo estoy recurriendo a una vía diferente en este caso. Entonces es mucho más recomendable utilizar este medicamento con esta vía que a lo mejor becuronio o a lo mejor Roku o algunos que tienen, por ejemplo, más interacción renal y hepática. Entonces, depende del medicamento. Yo lo que quiero que entiendan ahorita es que yo tengo un arsenal muy grande de medicamentos porque me permiten hacer eso, tomar una decisión con respecto al tipo de paciente que estoy manejando. ¿Sí, Mike? Sí, Doc, gracias. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo con propofol. El propofol es un inductor, es gabaminérgico y tiene una elevada liposubilidad. Es decir, se va a poder, tiene rápidamente chance de llegar al sistema nervioso central. Se une entre un 97 y 99% de proteínas plasmáticas. Es decir, que entre
de 1 a 3% que es libre es el medicamento, es realmente la parte activa del medicamento, la que va a tener este efecto gabaminérgico en el sistema nervioso central. Al igual que otros inductores intravenosos, la hipnosis con propofol, una vez concluida su inyección, se produce generalmente dentro de 40 segundos en un tiempo de circulación brazo-cerebro. ¿Ya vieron? Yo administro por ejemplo, en un paciente de unos 70 kilos, más o menos entre 1 y 1.5 miligramos por kilo de propofol. Entonces, lo que le voy a estar poniendo unos por ahí de 100 miligramos de propofol. Entonces, cuando yo administre estos 100 miligramos de propofol en la vena, yo voy a tener un efecto en 40 segundos. Es decir, yo en menos de un minuto estoy ponchando a este paciente. Entonces tiene una latencia, es decir, que es el periodo entre yo estoy administrando y el inicio de la acción, que es, ya vieron, muy rápido. Tengo un efecto máximo, que es decir, que ya se repartió en esta relación de los compartimentos, y estoy realmente en el sistema nervioso central ya bien instalado. Y después tengo un efecto entre 3 y 8 minutos. Es decir, yo empiezo a tener acción entre los 40 y 60 segundos. Este bolo, estos 100 miligramos que le administra a este paciente, duran entre 3 y 10 minutos, dependiendo de la dosis, la velocidad. Si yo le pongo a 1 miligramo por kilo, va a tener menos efecto y menos duración que si yo se lo pongo a 1.5 o 2 miligramos por kilo, ¿no? Fíjense, en que es una dosis muy alta de propofol, yo alcanzo esto, pero, ¿cómo se llama? Tengo una veloz redistribución del sistema nervioso central al músculo y a la grasa, es decir, se está repartiendo. El propofol se comporta dentro de un modelo farmacocinético tricompartimental y su alta liposubilidad permite una rápida distribución de la sangre a los tejidos periféricos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fíjense, que yo voy a tener una vía media rápida de distribución, es decir, voy a tener un efecto rápido, pero voy a tener una vida media lenta de distribución, es decir, el propofol va a seguir en el cuerpo porque es muy liposoluble. Y finalmente, para que yo lo elimine, van a pasar de 4 a 7 horas. Y durante estas 4 o 7 horas, algunas personas siguen teniendo efectos residuales del propofol, es decir, no van a estar tan dormidos o en hipnosis como en estos 10 minutos iniciales, pero obviamente yo voy a tener ya la eliminación hasta después de 7 horas. Entonces, creo que con este ejemplo queda muchísimo más claro lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan en cada uno de los medicamentos. ¿Qué logro en los tiempos? O sea, ¿en qué tiempo va a tardar el efecto? ¿Cuánto va a durar su efecto? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo se distribuye? Y esa distribución va a condicionar a su vez su eliminación. Memo Rodríguez pregunta, Doc, ¿cómo se llama el libro donde saco lo del propofol? Se ve bueno. Creo que es del Aldrete. Es del Aldrete, de Pharma. Es Pharma aplicado en anestesia. Pero así generalmente vienen así en todos los libros. Y así es más o menos como se los voy a dar de cada uno de los inductores. ¿De acuerdo? Entonces, estas vidas medias de distribución, alfa, beta o gamma, tienen que ver con cómo yo voy a pasar a los tejidos, qué tan rápido puedo hacer. Es decir, la vida media alfa es la distribución del fármaco desde la sangre hacia los tejidos más profundidos y de fácil equilibrio. Por eso tiene una acción rápida el propofol, lenta. La beta se distribuye en la sangre hacia los tejidos con pobre perfusión. Es decir, como ya lo utilicé y después, porque está ahí, se empieza a repartir en otros lugares, músculo y piel, sobre todo grasa. Entonces, y la gamma, que es la fase terminal, o la vida media gamma, es la fase terminal o media de eliminación, el tiempo total que requiere el fármaco para ser eliminado del organismo. Y ya vieron que en el propofol yo necesito 7 horas con esa dosis inicial. Obviamente, si yo ese propofol lo tengo en infusión, pues voy a tardar esto muchísimo más tiempo en eliminarlo, ¿no? Si el paciente es hepatópata, va a tardar muchísimo más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, estas 3 vidas medias son las que yo quiero que ustedes entiendan.
vida media alfa, vida media beta y vida media gamma. Y esto es lo que me va a explicar cómo se comportan cada uno de los medicamentos. ¿De acuerdo? Y ¿cuánto me falta? No, todavía me falta un resto. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Mañana continúo. ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes pueden leer o revisar o verse un videito de YouTube de farmacocinética y farmacodinamia, les va a ayudar muchísimo. Es un tema muy padre y si no lo vemos ahorita, por más que yo les dé clase, pues no me van a entender nada. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana a todos. Que pasen bonita noche. Gracias, Doc. Bye, bye. Chao, velos. Chao.